Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Hatla. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que de alguna u otra manera muchas personas han enfrentado en algún momento de su vida. ¿Cuál es? El miedo a crecer, o como algunos los llaman, el síndrome de Peter Pan. ¿Alguna vez has sentido una resistencia interna a asumir responsabilidades adultas? ¿O te has preguntado por qué algunas personas parece que se resisten a dejar atrás la niñez? Entonces este video es para ti. Juntos vamos a investigar este intrigante tema y descubrir más sobre nosotros mismos y sobre quienes nos rodean. Este miedo a crecer se asocia con personas que, a pesar de ser adultas, muestran comportamientos inmaduros, evitan responsabilidades, tienen dificultades para comprometerse en todo tipo de relación seria. Y bueno, buscan mantener un estilo de vida más orientado a cuestiones juveniles. En estos casos, estos comportamientos finalmente están mostrando la resistencia al crecimiento y a asumir lo que es la vida adulta. Quienes tienen miedo de este crecimiento o este síndrome pueden sentir esta resistencia a no ser responsables, sobre todo en el trabajo, en las cuestiones financieras, en sus propios compromisos a largo plazo. Prefieren evitar estas cargas y buscar mantener una sensación de libertad y despreocupación en toda su vida. También pueden estar orientadas hacia una búsqueda constante de placer y gratificación inmediata. Ellos van a formar experiencias más ligeras y hacer su vida más divertida. El miedo. Este miedo a crecer los mantiene en una zona de confort y resistirse a los cambios puede ser una forma de sostenimiento a esta ansiedad y angustias que se viven en nuestro propio crecimiento hacia la madurez. Finalmente, pues, este tipo de personas está influenciada por factores que pueden ser experiencias de vida, traumas, tristezas y el propio miedo. Por eso viven en el país del nunca jamás. No sé cómo lo vean, qué opinan de estos personajes de los cuales, pues, de una u otra forma, creo que todos convivimos con ellos, que actualmente vemos muchos y personas que sí se están enfrentando con mucho miedo a este crecimiento, a hacerse responsables de su propia vida. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que cada vez es más frecuente, a lo mejor es algo que siempre había existido, ¿no? Pero creo que lo podemos visualizar más porque hay más acceso a, pues, redes, ¿no? A esto, como lo que estamos haciendo ahorita, y eso, pues, permite exhibir todo lo que pueda suceder en torno a muchos temas, pero específicamente a esto, pues, hay memes, ¿no? Hay, videos chuscos, a lo mejor, como hacemos de pronto los mexicanos, como esta risa de cosas, ¿no? O de ponernos como un poco chuscos en temas que a lo mejor son más serios. Entonces, pues pensaba mientras te escuchaba Ara, los famosos chavorrucos, con esta cuestión, ¿no? Del no crecer, del no dar el paso.
Y me parece que es un tema bien interesante porque es algo que a lo mejor hay gente que lo sabe, ¿no? O sea, es consciente de que le cuesta dar ese paso hacia otra etapa a nivel, obviamente nos referimos a nivel psíquico, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe, ¿no? Que no se ha dado cuenta, que no ha dado ese paso o que no se quiere dar cuenta. No sé qué piensen ustedes. Híjole, bueno, yo escuchándolas un poco, pues creo que es como esa parte de, viene en esta introducción que daba Ara, de sí pensar como en la parte de por qué no quiero crecer, ¿no? Las ventajas y los beneficios que tiene no crecer, ¿no? Esta parte de ser adulto, pues conlleva muchas responsabilidades, conlleva hacer como este corte hacia la edad infantil, ¿no? Porque lo decías ahorita, Ale, ¿no? Esta parte de los chavos rucos, pues son como esa parte a las crisis de la edad, ¿no? Si recordamos como un poco los desarrollos o el desarrollo que tenemos en las diferentes etapas, pues el pasar de una etapa a otra nos crea como cierto duelo porque hay ciertas pérdidas de ciertas ganancias, de ciertas comodidades, y pues yo pensaría que va desde ahí esta parte de no querer crecer. ¿Para qué crecer si entonces alguien ya no me va a estar resolviendo? Mejor me quedo. Y lo tocábamos un poco el video pasado con el del dinero, ¿no? Es mejor seguir recibiendo cosas a tener que afrontarlas, ¿no? Que muchas veces hay que diferenciar aquí una cuestión, ¿no? Una cosa es este miedo a crecer y quedarse como atrapado en esta etapa de no quiero avanzar, y otra cosa es como las personas que van teniendo como las crisis de las edades, de los 40, 50 años, que intentan retroceder, ¿no? Como detener la edad, ¿no? No avanzar en esta edad cronológica y entonces empiezan a hacer como cosas de más juveniles, empiezan a comportarse como adolescentes, pero ya transitaron el crecimiento, sino lo que no quieren es como ya ver esa, digámoslo así, ¿no? Decían por ahí que los cumpleaños se festeja o un año más de vida o un año más cercano de la muerte, ¿no? Y entonces, pues ahí podríamos diferenciar. El síndrome de Peter Pan, pues yo lo veo como más esa parte de no quiero crecer por más que me obliguen o por más que tenga que crecer, me quedo en esta parte de querer recibir, recibir, recibir y que alguien me cuide, ¿no? Ahí está, digo, en el cuento pues está Wendy completamente, ¿no? Cuidando a Peter Pan, viendo a los niños, como en este compromiso y él es el que nada más se encarga como de ser como la fiesta, ¿no? Y en estas crisis de las edades, pues vamos viendo que la persona ya avanzó, ya fue responsable, pero su miedo a crecer lo lleva a empezar a comportarse nuevamente como adolescente. Entonces sí tendríamos que diferenciar un poco, porque en el tema de hoy, que es esta parte del síndrome de Peter Pan o de no querer crecer, pues va muy soportado por, sí, a lo mejor encontramos una persona que no quiere crecer, pero entonces ahí tendríamos que ver, pues, quién es esa Wendy en ese personaje, ¿no? En estas relaciones, ¿no? Y hay que ver por qué se colocan ahí también las otras personas, ¿no? Porque no nada más Wendy puede ser mujer, ¿no? También puede ser hombres que se sostienen en esa parte, ¿no? De apoyarlo, ¿no? En este tipo de relaciones, como se han ido dando, pues puede ser ya cualquiera de los dos, ¿no? Quien juegue ese rol de Peter Pan y quien juegue el rol de Wendy. Y entonces en esta parte de por qué la gente no quiere crecer, no sé, Lau, ¿tú qué opines? Bueno, yo lo veo, veo dos temas ahí, ¿no? Uno, el miedo a crecer, que creo que todos en alguna medida lo tenemos y siempre, ¿no? Siempre al pasar de una etapa a otra, pues hay un miedo ahí intrínseco de lo que viene y lo nuevo, ¿no? Entonces, el pasar de una etapa a otra, sí, efectivamente, como ustedes lo decían, bueno, hay un duelo, ¿no? Hay una situación ahí que va indicando que voy a pasar a algo nuevo y entonces esa novedad causa incertidumbre y es difícil, ¿no? Y cualquier edad, o sea, estamos hablando desde los 2, 3, 10 años, 15, y así sucesivamente 50, 60, ¿no? Entonces, una cosa es el miedo a crecer, que creo que todo el mundo lo hemos experimentado, y el síndrome de Peter Pan, a mí me parece que efectivamente, al ser un síndrome, tiene algunos síntomas y que creo que Ale lo decía,
en realidad esto es algo a nivel psíquico, ¿no? Para mí, bueno, en realidad no maduramos todos perfectamente, ¿no? O sea, no vamos todos en una madurez y en una dirección igual en todos los sentidos. Es decir, en una edad, por ejemplo, que será 45, 50 años, no necesariamente, a lo mejor puedo ser maduro en tal cosa, pero soy infantil en otra. Ajá. Entonces, este ser infantil tiene que ver con algo que no está tan consciente en uno, ¿no? Entonces, cuando es un síndrome, entonces sí, tiene que ver con una serie de características de esa persona, que no es solamente un miedo a crecer, sino que efectivamente es una imposibilidad de crecer y que requiere pues de un trabajo con él mismo para que pudiera como ir afrontando todo esto que de alguna forma lo ata a una etapa anterior, ¿no? A un momento de su vida en el que le convino, le gustó, por ejemplo, lo que decían, ¿no? Los chavorrucos o pues sí, en este momento, bueno, un adolescente, por ejemplo, que ya tiene 40 años, ¿no? También puede ser, ¿no? Y que además no está consciente de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente tiene una serie de sintomatología, pero, ¿no? En realidad es alguien que es funcional, por decirlo de alguna manera, y entonces trabaja o estudia o qué sé yo, pero no se ha realizado, no sé, familiarmente o, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto sí tiene que ver con una imposibilidad para mí. Uh-huh. Y sobre todo en esta parte, no sé, ahorita que escuchaba a Lau, en esa parte de cómo se van dando las cosas, ¿no? Sí, no me gusta a mí el término del trastorno, porque creo que los trastornos se vienen a hacer como una lista de súper, ¿no? Y creo que la parte de la terapia o la parte que nosotros manejamos o la que estamos como llevando, pues es como nada, es una lista de súper, ¿no? Hay como muchas cosas que pueden ser como variantes. Y en algún momento lo decíamos, ¿no? En esta parte del caso por caso, persona por persona, sí hablamos nosotros como de muchas generalidades, de muchas como pistas, ¿no? Digámoslo así, estas red flag que marcan ahora los adolescentes o que se está como viviendo más, pues yo pensaría que va desde ahí, ¿no? ¿Cuáles serían como estas banderas rojas que alguien podría reconocer? Porque si bien lo decía al principio, pues es como saber por qué no quiero crecer, ¿no? Yo pensaría que si alguien se puede hacer esa pregunta en el de ya tengo, y lo decía muy bien, ¿no? Con estos duelos que se van dando a través de las etapas de vida o del desarrollo, pues desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas o qué miedo tienes a crecer? ¿No? Yo he tenido como últimamente muchos pacientes que llegan como con esa parte, ¿no? Ya no quiero crecer, no sé qué viene de mi futuro, no sé qué voy a hacer, prefiero quedarme aquí, ¿no? Recuerdo que hace tiempo tenía un pacientito que decía mucho, ¿no? Tenía como una gran fantasía de, pues si yo logro, y era una fantasía bien chistosa porque era como si cambio de lugar, todo se va a arreglar, como que mágicamente, ¿no? Yo decía, no. Decía, lo que pasa ahí es que necesitas crecer, y no nada más en la parte de la edad, sino en la parte emocional, asumir la propia responsabilidad de ti, porque yo creería que en esta parte también de no querer crecer, pues es de no asumo tampoco la responsabilidad sobre de mí, sobre los propios cambios de mi cuerpo, ¿no? Tenemos ahí a las personas que tienen no sé, que tienen 40 años y siguen diciendo que tienen 30 o que intentan hacer todo para verse mucho más jóvenes, ¿no? Esta parte de las disforias de cuerpo, de que la gente pues se inyecta, se hace, se mete y todo por ese miedo a crecer, ¿no? Por ese quererse mantener en esa juventud eterna.
Que fíjate, hablando de esa parte, pues creo que ahí está otro tema también interesante, ¿no? ¿Por qué mantenerse en esa juventud eterna? ¿Qué es eso que los hace quedarse ahí exactamente, en esta juventud, en esta parte de, pues no perder fuerzas, no tener arrugas, inyectarse un montón de cosas? ¿Qué pasa con esta parte de las personas donde pareciera que nos quedamos atorados como en esta parte social, que recordemos que nada humano es natural, y mucho menos cuando lo empezamos a jugar desde la parte médica, ¿no? Desde ahí, ¿no? Desde esas transformaciones del propio cuerpo, pues ahí viene como esa parte, ¿no? ¿Qué pasa entonces donde tú buscas sumamente cambiar todo tu ser, todo tu físico para mantenerte en esta etapa y no crecer, no aceptar que ya estás evolucionando? Porque la vida y la edad no se detienen. La persona se puede detener y puede decir, yo siempre voy a tener 20 años, pero pues la vida sigue y cada año va cumpliendo 22, 25, 40, 50, ¿no? Y ellos siguen manteniendo como que estas fiestas de los 20 años, el antro, y tú dices, bueno, ¿no? Y entonces sí, yo pensaría como esa parte, las ganancias también que tienen. Porque digamos que los adolescentes, si ven a una persona más grande, pues muchos de ellos dicen, nos puede comprar algo. Entonces, pues vamos a acercarnos por esa parte. Y entonces finalmente estamos comprando como esa aceptación, ¿no? Yo les decía a alguien en algún momento, es como una prostitución de diferente manera, pero prostitución, ¿no? Compras o vendes algo por algo, ¿no? Y en esta parte del no querer crecer, pues compras a los jóvenes para mantenerte en ese grupo, les das algo, pero pues no es 100% que ellos realmente quieran estar ahí contigo. Hay una ganancia, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que, o sea, ya cuando alguien se está preguntando algo, por ejemplo, que llega a la terapia y entonces está diciendo, oye, ¿qué me está pasando? No estoy queriendo, ¿no? Quiere decir que ya está a nivel consciente eso. Y entonces creo que lleva ya la mitad andada, porque en el sentido de que está consciente de eso, ¿no? Pero realmente creo que por decir algo así, el síndrome tiene que ver justamente con algo que pues efectivamente no está consciente, ¿no? Que no sabes por qué, pero resulta que estás imposibilitado para pasar hacia otra etapa de tu vida. Y en este sentido, creo que también nadie te prepara. O sea, no hay una preparación para que digas, ¿sabes qué? Vas a cumplir 3 años y entonces, ¿no? Y, por ejemplo, los chicos de sexto grado, ¿no? Les dicen, no, ya vas a pasar a secundaria y entonces ya vas a hacer de determinada manera. Y entonces, o sea, eso dicen, ¿no? Pero realmente es así como, vas a tener que hacer esto y eso. Y entonces como de un montón de obligaciones que el chico se queda y dice, prefiero mejor quedarme acá, ¿no? Entonces, pero además, o sea, realmente nadie te prepara en el sentido emocional, o sea, no tanto de lo que te digan que va a pasar en la siguiente etapa, sino de lo que tú crees y sientes y experimentas, ¿no? Y por el otro lado está la historia de vida, ¿no? La historia de vida que tiene que ver con lo que te dijeron o lo que tú percibiste de una persona adulta. Por ejemplo, no sé, una persona de 40 años que en realidad es un niño o es un adolescente, tiene que ver con una serie de contexto que favoreció eso, que le dio un lugar en el cual él no se posicionó nunca como sujeto y entonces es alguien que se le dice normalmente lo que tiene que hacer X, ¿no? Y no porque a un niño se le diga exactamente lo que tiene que hacer y entonces sea un objeto en sí, porque tampoco es así, pero creo que es diferente, ¿no? La manera en cómo concibe el mundo un pequeño a una persona ya más adulta, ¿no? Entonces, bueno, creo que son cosas
como que el desarrollo, cuando tiene ciertos elementos, puede muy bien como que concluir y ir superando las etapas. El problema es cuando no tiene esos elementos, entonces va faltando precisamente ese crecimiento, y en algunas áreas en específico. Cuando menos así lo pienso. Yo te escuchaba, Sí, Lau, y pensaba como en esta parte también de volver, ¿no? A la zona segura, que posiblemente a algunos les pase, digo, pensando en que cada caso es diferente, pero como para irlo hilando, pues si cuando somos niños técnicamente sentimos como esta protección de mamá, papá, y entonces pues eso nos hace digo, cada caso será diferente, pero de manera muy general, pues darnos esta seguridad de que en esa etapa estábamos bien, o que al menos sentíamos como esta protección de que la responsabilidad no era toda nuestra, ¿no? Es decir, había un alguien más que se hace cargo de ello, y pienso que eso puede, como tú bien lo dijiste, ¿no? De acuerdo a cada etapa, lo que se atraviesa, los recursos que cada quien tenga, pero lo que se me hace muy, muy importante a lo mejor añadir es que también de pronto puede haber un miedo a la soledad, ¿no? El miedo a estar solo, a quedarse solo, que se puede jugar mucho desde esta parte adolescente, incluso de donde estoy lleno de amigos y de gente, y los amigos no me representan a lo mejor que sean vínculos muy fuertes, sino solo que estén conmigo, que me acompañen. Entonces, ¿qué tanto de pronto también se juega esta protección de la niñez, este miedo a la soledad que puede haber desde una etapa adolescente, y la fantasía, ¿no? Porque los escuchaba con esta cuestión de lo físico, ¿no? Los arreglos físicos que pueda haber, pero también lo que, como yo me represento, ¿no? Psíquicamente hablando, pues seguramente que cuando hablamos de este síndrome de Peter Pan tiene mucho que ver la fantasía del cómo es ese yo que quiero, ¿no? O que según yo soy, pero que en realidad pues no lo soy. Y hacer ese contacto con la realidad o ese movimiento lleva un tiempo, porque bien lo decías tú, Lau, pues está esta parte de que cuando el paciente ya se dio cuenta, pues ya, ¿no? Ya lleva un pie dentro de la situación, pero cuando no, y a lo mejor no quiere hacer algo con ello, pues ahí es donde se empieza a complicar más. No sé qué piensen ustedes. sí, fíjate, Ale, y bueno, este niño eterno, ¿no? ¿Por qué una persona que no logra madurar le va a costar mucho trabajo? Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué quieren vivir constantemente en el deseo de la felicidad continua? Y tocaste un punto muy importante. Mucho tiene que ver la sobreprotección que se les ha dado desde que son pequeños. Y esta sobreprotección muchas veces está encaminada a: no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Le voy a evitar que se esfuerce en conseguir las cosas, o bien irle enseñando o estimulando para que él solito vaya abriéndose camino. Esa sobreprotección, pues lo estás limitando a que él pueda seguir creciendo. Él está cayendo en su zona de confort, en una comodidad que finalmente lo podemos ver, por ejemplo, en muchos adolescentes. Quieren libertad, mas huyen de la responsabilidad. O ellos quieren la ganancia, el tener, pero no quieren pagar el precio de lo que es obtener las cosas. Les gusta tener las cosas aquí y ahora. Entonces, todo este tipo de eventos que vemos también son muy intolerantes a la frustración. Y esta parte también es para ponerle mucha atención, porque realmente tienen miedo de enfrentarse a la vida real. Ese es desde el punto de vista que yo lo veo, como mucho en la juventud, ¿no? De sí, sí quiero, sí voy, pero tengo miedo. No quieren enfrentar esta realidad. Y al tener este miedo, regresamos a la sobreprotección, regreso a esta zona de quietud que tuve desde que era pequeño, donde pues yo no
hacía el mayor esfuerzo para obtener las cosas. No sé qué piensen. Fíjate, ahora yo te escuchaba ahorita y se me venía así como una cascada de pacientes que he tenido en diferentes épocas de la vida. Y hay como una situación que pasa muy, bueno, no sé, yo hablaré desde la propia clínica, ¿no? Muy peculiar conmigo es como en esa parte de, sí, esa parte que bien dices de la juventud no quiere, pero muchas veces también ellos perciben el mundo muy agresivo, ¿no? Es como un mundo hasta un tanto, yo les digo, no es como que si ellos fueran como los gatos que están preparados y están como a todo momento pensando que los van a atacar, pero sí exactamente sobre esta protección de los mismos padres, ¿no? He tenido chicas de 12, 15, 17, chicos de 14, 17, 20 años que no pueden continuar, no pueden continuar con la vida porque realmente papá, mamá les dio todo y entonces ellos no se atreven ni siquiera a salir fuera, ¿no? de casa porque el mundo es peligroso, les dicen los papás, ¿no? Y entonces, pues esta es una parte bien interesante porque sí, este es un miedo a crecer, pero también muchas veces hay que ver como esa parte también de los papás, porque qué herramientas les dan los papás a ellos, ¿no? ¿Qué tanto los están dejando ser libres? No hay que confundir, y yo recuerdo que en esos dichos de antaño de mi abuelito decía, no hay que confundir libertad con libertinaje, ¿no? Y esa es una parte bien interesante que actualmente se está perdiendo, creo que ya todo es libertinaje, o estamos cayendo en los extremos, en una sobreprotección de no quiero que salgas, pero quiero que dependas siempre de alguien más, y el mundo es peligroso, no salgas al mundo, ¿no? Yo tenía una paciente más o menos, recuerdo, 12, 13 años, que no salía ni a la tienda, y la tienda estaba a 3 casas de su casa, ¿no? Pero su mamá decía que cómo era posible, que qué tal le pasaba algo. Y ella empezaba a ver como que al mundo sumamente peligroso, ¿no? Y de igual manera tuve otra pacientita así como de 18 años que estaba como desesperada porque sentía acorralada porque no la dejaban salir a ningún lado. Y entonces aprovechaba estas salidas a la escuela para irse de pinta y ella decía mucha sesión. ¿Te imaginas si mis papás se enteraran que yo ya anduve hasta quién sabe dónde? Cuando ellos no me dejan salir ni siquiera a la esquina, ¿no? Entonces yo creería que esa es la parte, ¿no? Esa parte de no querer crecer, pues viene de esa parte de la sobreprotección, como bien lo decías, y recordando un poco a Freud, pues es lo mismo con la enfermedad, ¿no? Uno decía Freud, la gente que se enferma constantemente es porque quiere regresar a esos cuidados maternos que tuvo en la infancia. Y pareciera que lo que tú decías, pues asemeja un poco a esa parte, ¿no? ¿Para qué crezco si siempre puedo tener una mamá, una Wendy, que puede cuidarme, me puede proteger y yo continuar siendo ese eterno niño, esa eterna persona que no crece? No sé. Que ahí me gustaría como hacer también una separación entre lo que es la protección, que es necesaria, es estructurante para un niño pequeño, ¿no? Y la sobreprotección, ¿no? Que ya estamos hablando justamente, creo que es una palabra que efectivamente pues trastoca justamente este síndrome en el cual, ¿no? Al sobreproteger a alguien, en realidad lo que estás haciendo es quitándole esa protección. O sea, le estás quitando, ¿no? Esa protección, porque a menudo lo que sucede es que esta protección que es importante tenerla, ¿no? Al ser ya algo que sobrepasa, entonces te olvidas de la protección real que tiene que tener alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quieres pasar a otra etapa, pues lógicamente te quedas así como detenido en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso era lo que quería comentar. Y fíjate, Lau, que ahorita que decías de la sobreprotección, se me vino a la mente precisamente un caso, ¿no? Y observo, y finalmente la mayoría de estas personas sienten que vinieron al mundo para recibir,
no para dar, ¿eh? Son un tanto egocéntricos. Y esto también es así como que, pues, complicado, ¿no? Porque creen poder recibirlo todo, porque en el pasado les dieron todo y más. Entonces, sí es un tema que hay que ponerle mucha atención. Y pues a mí me encantaría, antes de que nosotros cerráramos nuestra sesión, como poder dar una pista o algo de cómo puede superarse este síndrome. No sé, primero es la terapia, ¿no? Que si vemos que alguien pues está padeciéndolo, pues creo que no hay mejor como una persona especialista en lo que es la salud mental. ¿Por qué? Porque finalmente recibir este apoyo pues lo va a ayudar a encontrarse, como lo decíamos a un principio, a conocerse y también a conocer qué está pasando en su entorno, ¿no? ¿A ustedes se les puede ocurrir, no sé, alguna sugerencia para quienes nos ven? Mira, yo no sé si sea una sugerencia, pero realmente al hacer esto o al pertenecer a algo que no se está consciente, por mucho que las cosas y las consecuencias estén a todo lo que dan, ¿no? Eso no se percibe hasta que llega un momento, yo no sé, lo pensaría como un exceso de sufrimiento y que tiene que tener, o sea, que tiene que tener ese punto como de querer hacer algo ante eso, ¿sí? Porque si a ese Peter Pan lo mandan a terapia, alguien más, sí, o sea, eso no va a pasar nunca, ¿sí? Es hasta que se excede cuando entonces comienza a preguntarse, y era lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, ya cuando alguien se pregunta, entonces puede encontrar respuestas, pero es hasta ese momento, ¿no? Porque por mucho que le digan, no, pareces un adolescente, bla, 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 no sé, ¿no? Pues eso no pasa, ¿no? Hasta que efectivamente le llega hasta el cuello todo lo que está viviendo, entonces es cuando llega a terapia. Y cuando se llega a terapia, tampoco hay un consejo, o no, cuando menos no pensaría yo en un consejo como tal. Creo que en el mismo discurso de esa persona que vaya apalabrando lo que le sucede y el sufrimiento que le causa, creo que eso ya produce y producirá cierto efecto. Pero así como un consejo especial, no lo tengo, no sé ustedes. Ajá. Perfecto, Lau. Fíjate, ahora yo lo pensaba ahorita que decías, pues no un consejo, ¿no? Pero sí tenemos como, recordaba ahorita un poco un programa de televisión cómico que sale como mucho, Vecinos. Hay un personaje muy, muy, muy puntual en este síndrome, bien ubicado. Se llama Pedro, creo que se llama. Es un chico que no trabaja, no hace nada, se la pasa jugando videojuegos, tiene una pareja que lo mantiene, encuentra como un mejor amigo que es el que paga la renta. Entonces él sigue como en esta parte y en este mood de ser el eterno adolescente, el que recibe la protección, ¿no? La pareja lo mantiene, la pareja es como también medio infantil igual que él. Entonces yo pensaría que más que una sugerencia es, si no has visto la película de Peter Pan y te identificas con Peter Pan y te gusta a lo mejor este programa de Vecinos y te identificas con ese personaje, pues sería como la cuestión de empezarte a preguntar a ti mismo ¿por qué me identifico con esa parte? ¿No? Porque más que otra cosa, pues ahí estaría como la primer duda y retomaría lo que decía Lau un poco, ¿no? Ahí ya puedes empezar a buscar ayuda y a lo mejor sí llegan a terapia. Una parte de, oye, ¿sabes qué? Que sí me identifico que ya tengo 35 años y me la paso jugando videojuegos y la verdad es que no hago nada con mi vida, ¿no? Bueno, que podríamos, yo diría que a lo mejor un consejo sería ese. O te pones a ver Peter Pan y puedes ver como que rasgos tuyos en él y decir, bueno, creo que sí necesito como un apoyo, como un empujoncito para crecer, o desde este otro programa, ¿no? Cualquiera de los dos creo que sería como buenas referencias para entender en qué parte de la vida estás.
¿no? Pues bueno, ya tenemos 2 pistas muy interesantes y bueno, creo que ahorita lo que comentabas, David, cuando dices, ¿y por qué actúa así como este personaje? Pues creo que ya cayó una poquita de reflexión sobre las actitudes que estás teniendo y por qué te puedes empezar a comportar así. Ya hay una interrogante. Ahora lo que sería importante es identificar estas áreas en las que puedes estar resistiéndote al crecimiento. ¿Y qué está evitando que tú asumas tus responsabilidades? Y esa sería como el autoconocimiento, ¿no? Que ya por ahí, como dicen, ¿no? Ya hubo una lucecita donde ya me hice una pregunta. Y obvio, empezar a buscar las respuestas, ¿no? Pero bueno, ok. Bueno, yo quería nada más agregar el mínimo. Estaba viendo unas frases, o sea, por ejemplo, leer a Peter Pan me parecería importante porque, bueno, entre ellas, la primera frase que encontré creo que encierra muchísimas cosas. Dice, a las estrellas más viejas se les han puesto los ojos vidriosos y rara vez hablan, pero las pequeñas todavía sienten curiosidad. Y en ese sentido, ¿no? Pues va esto, ¿no? Un poco ese, mejor me quedo con ese eterno nene que atreverme a tener los ojos vidriosos, ¿no? Bueno, claro, pues evito el sufrimiento. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, Laura, Alejandra, David, por estas aportaciones tan importantes. Y pues bueno, a quienes nos ven, ahora sí que quienes nos ven y nos escuchan, pues si tienen dudas, ya saben, escríbanos. Si quieren un tema en especial, díganos cuál y con todo gusto lo vamos a desarrollar. Nos vemos en nuestro siguiente video. Cuídense. Gracias.